Bueno, a continuación vamos a hacer la segunda charla de la tarde, que se denomina Farmacoterapéutica de las dislipidemias, aproximación a un uso racional. Va a ser realizada por el doctor Germán Valenzuela, quien es médico, farmacólogo de la Universidad Nacional, expresidente de la Asociación Colombiana de Farmacología y actualmente profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y Universidad del Bosque. Me llamo el doctor Germán. Bueno, ante todo, agradecer a nuestra querida asociación la posibilidad de presentar esta charla aquí en este congreso que es nuestro motivo de reunión cada 2 años. A la Universidad ICESI también por habernos facilitado las instalaciones para poder desarrollar el congreso y habernos hecho sentir tan cómodos como en nuestra casa. Yo dije, bueno, ¿cómo abro la charla? Entonces pensé que era un día de depresión para los colombianos y entonces dije, bueno, al fin y al cabo nosotros pasamos por todas las condiciones de ánimo, ¿no? A veces nos creemos victoriosos, sonreímos, después nos da vergüenza y a veces nos toca entrar en depresión. Espero que no sea eso y ojalá nos podamos encomendar al Sagrado Corazón de Jesús para el próximo Mundial. Vamos a hablar sobre lo que es el motivo de la charla, que es una aproximación a hacer un manejo racional de dislipidemias y contemplado dentro de la parte de uso racional. Yo creo que hacer una presentación de este tipo no tiene, digo yo, mayor trascendencia porque para eso están las guías, ¿no? Y están las guías europeas, están las guías americanas, que son las que dicen, y en fin, eso sería llover sobre mojado. Yo simplemente voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que hay actualmente en la concepción de terapia para dislipidemias. Y como el objetivo es hablar de uso racional, y quería recalcar lo que afirma la Organización Mundial de la Salud de lo que es uso racional de medicamentos. Es el medicamento más adecuado a las necesidades clínicas en las dosis correspondientes a su requisito individual durante un periodo de tiempo adecuado al menor costo posible para ellos y para la comunidad. De tal manera que en todas esas perspectivas que plantea la Organización Mundial de la Salud, yo voy a hacer énfasis fundamentalmente sobre la primera, que es el medicamento más adecuado a las necesidades clínicas. Y entonces, como estamos hablando de fármacos normolipemiantes, lógicamente tenemos que hacer como un recuento de la parte de dislipidemias y recordar la antigua clasificación de este francés que era de Jenès, ¿no? Que es la clasificación más simple de hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, dislipidemias mixtas, o la clasificación de Frederickson. Independientemente de lo que sea, ¿cierto? De una manera muy simple, es que en todo hay que revisar la parte de blancos terapéuticos. Entonces voy a tratar de, para precisar la parte farmacológica, hacer una revisión de cómo es el metabolismo de los lípidos y sobre qué énfasis principalmente actúan los medicamentos para dislipidemias. Yo podría pensar en lo siguiente: la vía exógena, absorción de grasa, circulación, metabolismo hepático, luego formación de triglicéridos y colesterol hepático, salida a sangre, recirculación, acción con receptores periféricos, luego remoción y volver a llevar al hígado. En ese sentido, yo podría tener un blanco terapéutico aquí, ¿cierto? Inhibiendo la absorción de lípidos, la primera probabilidad. Luego podría empezar a actuar sobre lipoproteínas, y si yo pienso actuar sobre lipoproteínas, debo pensar en 2 lipoproteínas que son fundamentalmente ricas en triglicéridos,
que son los kilomicrones y son las VLDL. Kilomicrón de la vía exógena, VLDL de la vía endógena. Y entonces me referiría fundamentalmente a esta enzima que es la lipoproteína lipasa. Y yo pensaría que si hago activación de la lipoproteína lipasa, y la acción de la lipoproteína lipasa es degradar esos triglicéridos a través de sacar ácidos grasos, pues yo podría dar fármacos que activen lipoproteína lipasa. Y esos fármacos que activan lipoproteína lipasa conseguirían fundamentalmente reducción de triglicéridos. O, pensando ya en colesterol, yo puedo optar por muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una buena alternativa sería inhibir la enzima endógena que produce el colesterol endógeno, que es la HMG-CoA reductasa. Entonces podría dar un inhibidor de la HMG-CoA reductasa. Adicionalmente, si sé que en la vía metabólica del colesterol actúa también la HDL, y que la HDL es removedora de colesterol, podría dar un fármaco que incrementara los niveles de HDL. Todo eso es factible hoy en día, pero también podría, bajo la percepción actual, ¿cierto? Bajo la percepción actual, actuar sobre algunas otras cositas, por ejemplo, receptores PPAR. Si yo doy fármacos que son agonistas de receptores PPAR y yo sé que de la estimulación de los receptores PPAR voy a incrementar fundamentalmente dos enzimas, que son la lecitin-colesterol aciltransferasa, la LCAT, que como su nombre lo dice, lo que hace es transferir colesterol por lecitina. Entre más eleve yo esa transferasa, yo tendré una lipoproteína que es rica en lecitina, nace rica en lecitina, y que a través de la activación de esta enzima saca lecitina y se va cargando de colesterol, eso es HDL. Entonces yo podría dar un activador de receptores PPAR para hacer remoción de colesterol a través de HDL, incrementando los niveles de HDL y incrementando la actividad de LCAD. Pero también sé que los receptores PPAR, la activación de los receptores nucleares PPAR incrementa la formación de otra enzima que es la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo toco este blanco terapéutico me va a llevar fundamentalmente a dos cosas: a reducir los niveles de triglicéridos, tanto aquí, como a disminuir los niveles de colesterol a través de la activación de HDL. O sea, hoy en día puedo hacer cantidad de cosas. Miremos lo que pudiéramos hacer en hipercolesterolemias puras. Sin lugar a dudas, y eso yo creo que hoy en día no hay ninguna discusión, que son estatinas, pero es que en hipercolesterolemia pura buscar otro blanco terapéutico no tendría ningún sentido. Los mejores fármacos son las estatinas. Y yo digo que son las estatinas no por el simple mecanismo de acción que tienen las estatinas, que es la inhibición de la HMG-CoA reductasa, no por eso, porque todas las estatinas, absolutamente todas las estatinas son inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Entonces, si fuera por eso, todas serían absolutamente iguales. Yo pienso que lo tal hoy en día de las estatinas, independientemente de la estatina que sea, ¿cierto?, es lo que se denomina sus efectos pleiotrópicos. Y en efectos pleiotrópicos debemos recordar, por ejemplo, que las estatinas mejoran la función endotelial. Debemos recordar que las estatinas tienen efecto antioxidante, y al tener efecto antioxidante disminuyen la oxidación de las LDL, y al disminuir la oxidación de las LDL, debemos recordar que esa LDL oxidada es la que produce la migración de los monocitos, incrementan la fagocitosis y forman el ateroma. Entonces, si disminuyen la oxidación de las LDL, las estatinas, estarán disminuyendo la progresión de la placa aterosclerótica, el crecimiento de la placa aterosclerótica. Interesante también saber que las estatinas tienen efecto antiinflamatorio, proteína C reactiva,
factor de necrosis tumoral, interleuquinas, también lo tienen las estatinas, y que por tener efecto antiinflamatorio las estatinas, lo que hacen fundamentalmente es estabilizar la placa, y al estabilizar la placa lo que consiguen es evitar la fisuración de la placa, y al evitar la fisuración de la placa, nada más ni nada menos están controlando lo que es la probabilidad de un evento aterotrombótico. Pero si eso pasó, ¿cierto? Si eso pasó y hay fisuración de la placa, viene agregación plaquetaria, y además de la agregación plaquetaria viene activación de cascada de coagulación, y las estatinas tienen efecto también antiagregante y efecto fibrinolítico. Las estatinas disminuyen los niveles del inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Entonces yo diría que en términos generales, las estatinas, una maravilla, ¿cierto? Siendo un mecanismo primario, absolutamente primario, su mecanismo básico, que es inhibir la HMG-CoA reductasa, sus efectos trascendentales más importantes están relacionados en la esfera de efectos pleiotrópicos y disminución de eventos aterotrombóticos. Yo pienso que por eso las estatinas han cogido tanta fuerza, porque sin lugar a dudas los únicos medicamentos normolipemiantes que han demostrado de manera contundente disminuir morbimortalidad son las estatinas, eso no hay ninguna duda. Y si fuera así, pues ahí pararíamos de contar y no existiría ninguna otra alternativa terapéutica. Yo simplemente quería recordarles alguna cosa en relación a las estatinas. Las estatinas en alguna oportunidad empezaron, la dosis promedio estaba entre 10 y 20 miligramos, y de un momento para otro alguien se dio 40, y además del efecto reductor de colesterol, empezaron a ver que reducía también triglicéridos, y entonces dieron 80, y la reducción de triglicéridos fue absolutamente dramática, y entonces dijeron, bueno, además de colesterol, también metámonos en el campo de los triglicéridos, ¿por qué no? Hipertrigliceridemias. Y como ya tenemos triglicéridos, tenemos colesterol, ¿por qué no nos metemos en mixtas? Y entonces, una maravilla. Pero, tal vez ustedes recuerdan el antecedente de una estatina que fue la serivastatina, que se daba en microgramos, y que por farmacovigilancia, por eso es tan importante lo que decía el doctor Restrepo, que es que todos deberíamos tener la conciencia de hacer reportes de farmacovigilancia. Los pacientes empezaron a quejar de cansancio, pero fue intrascendental, de calambres, pero fue intrascendental, hasta que la gente se empezó a morir y entonces sí empezó a ser trascendental. Y esa mortalidad incrementada con estatinas se estaba relacionada con una reacción adversa que era rhabdomiolisis. Entonces, algunas reflexiones. Las estatinas son ideales para hipercolesterolemia, es lo mejor en hipercolesterolemia, no hay nadie que la supere en hipercolesterolemia, pero es que cuando yo paso de 40 para buscar efectos sobre triglicéridos, me empiezo a comprometer en relación a reacciones adversas, a la posibilidad de reacciones adversas. Entonces, y esas reacciones adversas con estatinas se podrían evitar si usted las mantiene fundamentalmente para lo que es hipercolesterolemia pura y no se mete en el campo de triglicéridos. A mí todavía no sé, vuelvo y digo, yo estoy haciendo, son reflexiones personales. Yo no estoy yéndome a guías ni nada de estas cosas, estoy viendo las cosas desde el punto de vista farmacológico. Y entonces, si a mí, yo tengo un paciente con hipertrigliceridemias o dislipidemias mixtas, uno ve mucha tendencia a la utilización de estatinas en hipertrigliceridemias, cosa que no le encuentro, porque es que serían eficaces a dosis muy altas, y se explica por lo siguiente: cuando yo tengo dosis altas de estatinas, pues lógicamente entre más dosis de estatinas
mayor inhibición de la HMG CoA reductasa tendré y por lo tanto menores niveles de colesterol total y colesterol LDL. Y como hay menos cantidad de colesterol circulante, lógicamente se van a incrementar la replicación de receptores LDL. Esa es otra bondad de las estatinas. Las estatinas incrementan la densidad de los receptores LDL. Y al incrementar la densidad de los receptores LDL, lógicamente que hacen más barrido de colesterol. Entonces, si yo tengo esa perspectiva y sé que la unión al receptor LDL es a través de la ApoB, y sé que las VLDL también tienen la misma apoproteína, ¿cierto? Llegará un momento en que empiezan a barrer esto, pero también se empieza a barrer VLDL, y entonces empiezan a tener efecto también sobre triglicéridos. Pero vuelvo y digo, dosis que normalmente están por encima de 20, 40 miligramos, donde la probabilidad de rabdomiólisis incrementa. Yo no estoy muy convencido de que las estatinas sean ideales, por ejemplo, para reducir triglicéridos. No estoy diciendo que no lo hagan, y no estoy muy convencido de que las estatinas sean ideales para incrementar HDL. No estoy diciendo que no lo hagan, pero es que hay fármacos que lo hacen mejor. Muy bien. Entonces, la FDA, ¿cierto?, informó sobre el riesgo de miopatía y rabdomiólisis con dosis altas de estatinas. Entonces se debe tener precaución de no dar dosis altas de estatinas, y en la medida de lo posible dar dosis que sean dosis limítrofes entre 20 y 40, y si se requiere, porque es que el paciente fue refractario a la terapia con estatinas, poder hacer adición de medicamentos para complementar la acción de las estatinas. Agonistas de receptores PPAR-alfa. Los agonistas de receptores PPAR-alfa, como mencionábamos, lo que hacen fundamentalmente es incrementar dos enzimas, lipoproteína lipasa y LCAT, y por lo tanto, si eso es, pues lo intrínseco a su mecanismo de acción está relacionado a regresión, a disminución en los niveles de triglicéridos y a incremento en la actividad y los niveles de HDL. Es decir, eso sería como chévere para triglicéridos y para dislipidemias mixtas. Y yo pienso que si eso existe, es una buena alternativa, mejor, y estaría por encima de las estatinas. Entonces, de agonistas PPAR-alfa hay, ¿cierto?, alias fibratus, ¿cierto? Alias fibratus, yo los ubicaría en esto, en hipertrigliceridemias, dislipidemias mixtas, síndrome metabólico. Y la literatura rica en síndrome metabólico está más a favor de estatinas. Y uno dice, sí, pero es que es lógico. Cuando a mí me ponen en el campo de reducción de morbimortalidad, y quien la ha liderado son las estatinas, pues yo me voy con las estatinas. Es que no hay ninguna duda de que yo no sé si aquí habrá algún cardiólogo, ¿cierto? Pero si a mí me ponen y me dicen, dígame si disminuye o no disminuye morbilidad, pues yo me tengo que ir con el que sí me lo ha demostrado, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la literatura en relación a normolipemiantes y síndrome metabólico es también a favor de estatinas. Yo digo, no, pero es que síndrome metabólico es, la dislipidemia del síndrome metabólico, lo más frecuente es que sea hipertrigliceridemias con HDL bajas. Dice uno, bueno, ¿sí?, realmente es la ubicación real de las estatinas. Yo diría dislipidemias mixtas está bien siempre y cuando haya predominio de hipercolesterolemia en la dislipidemia mixta. Y de estos hay básicamente 4 representantes, pero los 3 que son como los más importantes son el fenofibrato, el ciprofibrato y el gemfibrosilo. Y
de esto entonces voy a ir a la parte de evidencia, y realmente en la parte de evidencia quien más tiene publicación sin lugar a dudas es el fenofibrato seguido de genfibrosilo y ciprofibrato. Yo digo, los fibratos también han demostrado efectos pleiotrópicos, con los fibratos también se ha demostrado efecto antiagregante plaquetario, con los fibratos también se ha demostrado estabilización de placa, con los fibratos también se ha demostrado regresión de placa. Pero como eso se demostró con los fibratos, entonces les dijeron, compárense ustedes con estatinas. Y entonces hay 3 estudios grandes, tal vez los 3 estudios más grandes con fibratos fueron un estudio por su nombre en español el DICE, el FIELD y el ACOR, tal vez son los 3 estudios más importantes que veo con fibratos, ya han metido más o menos una cantidad de unos 20.000 pacientes con fibratos. Y lo primero que se demostró es que esos estudios se hicieron, uno en pacientes diabéticos, y se demostraron fundamental, el primero fue el DICE, y fue el DICE porque en pacientes diabéticos que tenían progresión de la placa con la adición del fibrato, se detuvo la progresión de la placa y en algunos casos se vio regresión de placa. Y dijeron, qué maravilla, eso no se había descrito. Y entonces se embarcaron en el FIEL. Y en el estudio FIEL no se comprobó de manera contundente lo que se había visto en la primera pequeña muestra del primer estudio, que fue más o menos con 500 pacientes. Y luego dice, embarquémonos en uno más grande para ver si eso es cierto o no, y aparece el ACOR, que fue un estudio absolutamente asombroso con un gran número de pacientes. Y resulta que los estudios de ACOR dijeron los fibratos no vieron en relación a reducción de marcadores primarios, que era mortalidad cardiovascular. El ACOR apareció hacia finales del año pasado, los resultados del ACOR, y los fibratos prácticamente que les dieron un golpe muy duro. Pero posteriormente aparece una revisión crítica sobre el ACOR, y en esa revisión crítica sobre el ACOR dijeron, un momentico, es que este estudio fue una asociación de simvastatina con el fenofibrato, y miremos realmente qué fue lo que pasó con el estudio ACOR. La población que era la ideal para pacientes con fibratos, que eran los HDL bajos con triglicéridos elevados, en esa población, que eran más o menos unos 800 pacientes, hubo una reducción del 30% de la mortalidad. Es decir, el ACOR no fue malo para los fibratos. Lo que pasa es que lo pusieron a competir contra estatinas en pacientes, por ejemplo, con hipercolesterolemia, y ese no era el objetivo fundamental del ACOR. En ese segmento que era HDL bajas con triglicéridos elevados, sin lugar a dudas, los fibratos demostraron una reducción muy importante, hasta del 30%. Entonces, fibratos quedan bien en HDL bajas, triglicéridos elevados, y siguen siendo importantes. Yo no le tendría miedo a eso. Siguen siendo importantes, a pesar de que los han querido acabar. Yo creo que los fibratos tendrán una cabida muy importante. Y comentarios puntuales sobre los dos, en aras del tiempo, sobre 2 grupos terapéuticos que quedan, que son inhibidores de la absorción, es decir, ezetimibe y secuestrantes biliares. El ezetimibe es un inhibidor de una enzima que interviene en la absorción de colesterol. El otro simplemente es un secuestrante de bilis y por lo tanto disminuye la absorción de lípidos. Digo yo, y a título de reflexión, lo realmente racional y ético, ¿cierto?, sería dar inhibidores de la absorción en pacientes que sean de difícil control de dieta. Pero me parece un poquito salido de los cabellos decirle a un paciente que acompañen, ¿cierto?, una buena fritanga con un secuestrante biliar. No tiene sentido. Yo pienso que es más
digo yo, representa más a futuro para calidad de vida del paciente y para cambios de hábito y para disminución de factores de riesgo, cambiar el estilo de vida del paciente, haciéndole una educación profunda en relación a sus hábitos sanos de comida. O si no, nos volvemos como de propaganda de televisión, ¿no? Que entonces para reducción de peso ya está el té verde, entonces el fataché, todas estas vainas que casi que los venden a través de venta libre y no tendría ningún sentido. Y para cerrar, ácido nicotínico. El ácido nicotínico es lo mejor, la mejor molécula que hay hoy en día para incrementar HDL, sin lugar a dudas es el ácido nicotínico, sin lugar a dudas es el ácido nicotínico. El problema del ácido nicotínico está relacionado principalmente a reacciones adversas de tipo vascular, principalmente vasodilatación, entonces el rubor, un poco taquicardia, cefalea, dicen eso está mediado a través de prostaglandinas, y entonces como está mediado a través de prostaglandinas es una buena medida el consumo de ácido acetil salicílico conjuntamente con el ácido nicotínico para disminuir esa reacción adversa que se presenta frecuentemente con el ácido nicotínico, pero es la misma reflexión, unas pequeñas observaciones sobre reacciones adversas que aparecen con el ácido nicotínico, y de esas reacciones adversas que aparecen con el ácido nicotínico son hipertrigliceridemia e hiperuricemia, y decir un problema metabólico donde frecuentemente hay HDL bajas, que yo quisiera incrementar HDL, es síndrome metabólico, y en síndrome metabólico frecuentemente se acompaña de dislipidemias y frecuentemente se acompaña de gota. Y en síndrome metabólico el marcador es resistencia a la insulina, de alteración en metabolismo de carbohidratos, entonces como que le riña uno un poquito neuronalmente. En este viaje rápido de revisión sobre tratamiento de dislipidemias, yo simplemente les quiero decir, hagamos un manejo racional, y quiero invitarlos a que dejemos ese hábito perverso que para toda dislipidemia estamos pensando en estatinas. No tengo nada contra las estatinas, por el contrario, he hablado muy bien de las estatinas, le he dado todo el valor que tienen desde el punto de vista terapéutico, pero hay grupos que también vale la pena que los tengamos en cuenta y que en el momento de utilizarlos seamos lo más objetivo posibles. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.